Después de unos días de negociaciones, al final me aprobaron las vacaciones el lunes por la noche. A la media hora compramos los billetes y al día siguiente ya estábamos en el tren camino a Melbourne para volar el miércoles temprano y dejar atrás el secarral australiano que se había creado debido a la sequía. En el aeropuerto de Melbourne nos encontramos con esta exhibición de arte de pandas chinos que llegó en el año 2017 para estar por poco tiempo y que a día de hoy continúa. Para la ida volamos con Air New Zealand y nos dieron un desayuno muy decente. Las vistas a la llegada son espectaculares. Aterrizamos en Queenstown, en la isla sur. Estas montañas son de Remarkables, las extraordinarias. En invierno se esquía en ellas, pero como era verano todavía no estaban las pistas abiertas. Aquí ya nos pusimos rumbo a Te Anau, disfrutando del paisaje y la naturaleza. As in sunset? Yes, I believe so. I asked Google and Google's never wrong. Entrada la tarde llegamos al alojamiento. En principio queríamos una furgoneta para poder acampar, pero los precios estaban por las nubes y nos tuvimos que conformar con un Corolla. En este alojamiento pasamos 2 noches en Te Anau. Tras el madrugón y cansancio, la pizza junto al lago viendo el anochecer nos supo a gloria. It was I who shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Aquí comienza el camino hacia Milford Sound, que es el nombre del fiordo que visitamos. Nos salió un día lluvioso, pero como se verá más adelante fue algo positivo. Good luck. En el camino hicimos unas cuantas paradas, en este caso en el lago Espejo. Look at the water. Oh, it's wonderful. It's so clean. What are ducklings called in Spain? Patitos. Patitos, yeah, little ducks. That makes no sense. Si no hubiese llovido, habríamos visto el reflejo de la montaña en el agua. Presumiendo que lo sabe todo, me dice cosas que no suenan del todo bien y está tratando de seducirme. Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien, pero hacia atrás sonrisa retortida. Intentará abordarme por segunda vez, no se da cuenta que no me interesa, que lo que diga o lo que haga la conozco bien, y no me hables de sexo prohibido. De cuerpos duros, lentes blandas que no saben de amor. Cuando tú vas, yo vengo de allí, cuando yo voy, todavía estás aquí, crees que me puedes confundir. ¿Por qué vas mirándome atrás? Ay, qué descaro,
ahora me gustas más. Y es que no me fío porque sé que tú me engañarás. El pájaro que se ve se llama cácamo. Es una especie de loro en peligro de extinción que no vuela. Este túnel se abrió en 1954 y tardaron 19 años en construir 1,2 km a mano. Aquí ya se pueden empezar a ver las cascadas de agua de lluvia que baja por la montaña. Mendian gora, burua, galtzen dut maiz, herriko kaletan, sarritan, gelu izan naiz, norbereizi zituen, kultura, lurra sua eta ura, gizakion arteko, lotura, nire izala natura, aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera. It's like Mossy to the max. Esto era un cañón creado por el río. Aquí se ven un poco mejor las cascadas de agua que bajan por la montaña. Yeah, and you go up. Very cool. Y finalmente llegamos a Milford Sound, el fiordo del que hablaba antes, donde hicimos un paseo en barco. Es uno de los sitios más húmedos del planeta. Hay muchas cascadas, pero solo 2 permanentes, las otras desaparecen sin vídeo. Aquí podemos ver focas tomadas tomando el sol. También debe haber delfines, pero en nuestro caso no llegamos a verlos. They hang out here in the safety of the fjords until they grow to a much larger size where they can head back and pick a fight and try and get themselves a girlfriend. Right, they'll be dry again. One on the left is called Whiskey Falls. One on the right is called Fairy Falls. Obviously named after the Australian rugby team. What he was Al fondo se puede ver el mar abierto. Apparently it's a very rocky relationship. Because they took each other for granted. Now we think there's relationships on the rocks because they sit around all day looking at stone. They are the staple diet for our huge population of great white sharks. Esta es la cascada permanente más grande, si no me equivoco. Very rich in vitamins and minerals. En la montaña del fondo se puede ver un glaciar.
he dicho antes, se podían hacer muchos saltos en el camino para ver cosas. Viajando a la velocidad de la luz. That's move a lot. Este es el bosque de Mosgo, que se llama así por obvias razones. En él se rodó el bosque de Fangorn, que salió en El Señor de los Anillos. I think you better include the bits of you running. Oh, you ready? Yes. Oh, so romantic. Oh, really? Wow. Don't look at the camera. Si de la petanga no se puede vivir, nosotros tampoco viviremos nunca de hacer botar piedras en el agua. It's very cool. Bastante curioso ver cómo se han quedado los árboles debido al viento. Walking naturally? Las 2 noches dejamos el alojamiento y antes de volvernos fuimos a ver unos gusanos que brillan dentro de una cueva. Estaban en una isla cercana a unos 30 minutos en barco. Dentro de la cueva no nos dejaron grabar para no molestar a los gusanos. Pasamos también por un santuario de aves y un observatorio de truchas. Muy curioso todo. Nowhere to be seen. Aquí ya estamos de vuelta hacia Queenstown para reencontrarnos con los cacapos y ver kiwis. Después de Queenstown fuimos a Arrowtown, que nos recibió con este precioso porche y nos alojamos en una mini casa con vistas espectaculares. Ella tiene todo lo que siempre soñé. Es la chica que busqué. Es la chispa de mi piel. Mi primer amor. Mi primera vez. Ella es el regalo que tanto esperé. Cuando no pensaba yo en volverme a enamorar. Ella es como el sol,
de tu amanecer. Alrededor de esa mujer, somos sus amores con el mismo destino. A los dueños de la mini casa también les gustaban los coches. Por Arrow Town nos dimos un paseo siguiendo el río hasta llegar a una localización donde se grabó la escena en la que Arwen salva a Frodo de los Nazgûl y hace crecer la corriente para arrastrarlos. El agua estaba bastante fresquita. Be brave, you're on camera. You having fun? De Arrow Town nos fuimos hacia el lago Wanaka. Y de camino paramos en el circuito Highlands, que tenía una buena colección de coches, entre ellos un McLaren Senna, un F40, un GT2 RS y bastantes más. Mi favorita. Dan's 32. Is it just a toy car? Is it a toy? Tenían hasta el primer F1 con el que compitió Schumacher. I haven't felt a manual for a really long time. Wow. Ooh, put it in reverse. Hang on. Can you put it in reverse? I tried, but Después de eso hicimos otra paradita en el Museo del Transporte y los juguetes. No nos esperábamos mucho, pero era inmenso y con muchísimas cosas. Is it? Y como no, coches. I think just because we're running out of time, we won't go into that toy section. 'Cause there's just toys in there and just a fluffy car. También never aviones. mind. I don't know what you're saying.
This is really precious. Oh, we saw one of these in Japan. Oh, did we? I took a picture. Are they rare? I think Pretty it's cool. with the Antes de llegar al lago Guanaca paramos en una granja de lavanda que también tenía algunos Would you believe animalillos. it's lavender? It's pretty lovely. Ojito a la alpaca más negra que he visto en mi vida. Las abejas también se gozaban de la granja. Eva and Charlie, if you're on the other side. Bye bye. Oh, well, hello. Nice one. Very well done. Should I get a picture of that? Nah. El lago Guanaca es muy famoso por esta raíz o árbol que está justo al lado del agua donde mucha gente se echa fotos. Pero a 100 metros de ese árbol hay otro que es menos famoso y básicamente lo mismo y vacío de gente. Look at the backdrop. Aquí ya ponemos rumbo al lago Tekapo. Presumiendo que lo sabe todo. Me dice cosas que no suenan del todo bien. Está tratando de seducirme. Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien. Pero hacia atrás sonrisa retortida. Intentará abordarme por segunda vez. No se da cuenta que no me interesa. Que lo que diga o lo que haga la conozco bien. Y no me hables de sexo seguro. The reason everyone likes to Lake Tekapo is flowers, so let's go see if it's got flowers. La iglesia se llama como la Catedral de Donosti, la del Buen Pastor, y el agua estaba ahí bien fresca. Lovely, darling. Anything over. Maybe the other way too. I'll come that way, yeah. Ready? No sunnies. Oh yeah, no sunnies. Ready? Aquí nos pusimos rumbo hacia el Monte Cook, que es la montaña más alta de toda Nueva Zelanda. Herriko kaletan, sarritan, gelu izan naiz, norbereizi zituen kultura, lurra sua ta ura, gizakion arteko lotura, ere zala natura, aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera, auzorik auzo, gaztaino ondo tapago, eskultura arraro, kaleak edo mendiak zer galtzen gaituen gehiago, aldapan gora, pausorik pauso, aldapan. Las montañas tienen bastante nieve en verano todo el año. 大丈夫ですか?
Hicimos la Hooker Valley Track. Es una caminata de 3 horas que lleva por el valle hasta el pie de la montaña. Tiene 3 puentes colgantes que se mueven bastante. Bastante se mueven. ¡Miedo! Miedo. Miedo. Hello again. Holding onto this. Oh, it's not as high, I'm okay. Aquí ya llegamos al final del camino donde se veía un lago y el glaciar al fondo. Oh, wow. De camino a Christchurch, que ya era la última ciudad que íbamos a visitar, aprovechamos para hacer alguna caminata corta y ver una cascada. Oh, so cinematic. Zigzag. That's adorable. Oh. Ziggy-zaggy. I'm gonna go down. Might be too low anyways. That's okay. Hey, one of it'll be funny to look back on either way. Solo. Whatever you do, don't look this way. Walk all the way. Amazing.
por último llegamos a Christchurch, donde hicimos una visita guiada por el jardín botánico. These forks here. Red hot poker's lovely. Pretty old fashioned one there. Red hot poker, lovely. You know red for obvious reasons. En 2011 la ciudad quedó destrozada después de un fuerte terremoto y todavía hoy está en proceso de reconstrucción. Es también conocida por todo el arte callejero que inunda las paredes de los edificios. Y ya llegamos a la costa este de la isla sur de Nueva Zelanda. With our right hand, we're safe. Tristemente, y después de otro buen madrugón, volamos de vuelta a Melbourne. Creo que se puede notar el cambio de color de la hierba. Agur, bye bye, agur.